Si estás embarazada y recientemente tu ginecólogo te advirtió que tus niveles de glicemia están elevados, quédate. Vamos a hablar sobre la diabetes gestacional. Vamos a explicar qué es, cómo se hace el diagnóstico, qué posibles complicaciones puede tener tanto el feto como la madre si no se cuidan y cómo puedes estar saludable en tu embarazo aún con diagnóstico de diabetes gestacional. Lo primero que debes de saber es qué es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un estado transitorio del embarazo donde la mujer embarazada comienza a presentar niveles de glicemia por encima de ciertos parámetros con más de 20 semanas. Es decir, que para presentar diabetes gestacional la mujer debe tener 20 semanas de gestación o más. Antes de las 20 semanas, pues hablamos de diabetes pregestacional o diabetes preexistente. Es decir, que esta mujer embarazada ya tenía diabetes desde antes de salir embarazada o algún otro trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono. Excelente. ¿Cuáles son los factores que te predisponen o que predisponen a una mujer embarazada para tener diabetes gestacional? Pues el sobrepeso u obesidad, la raza, las mujeres de raza negra tienden a tener mayor predisposición a diabetes gestacional, el sedentarismo, es decir, tener una baja actividad física, alimentación alta en hidratos de carbono, herencia familiar, las mujeres con familiares o con una línea familiar donde ha habido diabetes mellitus tipo 2 tienden a tener una mayor predisposición. La edad de la mujer embarazada, a mayor edad, pues mayor predisposición a este tipo de complicaciones del embarazo. También este es un factor de riesgo importante. ¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional? A pesar de que el punto de corte para hablar de diabetes gestacional son las 20 semanas, lo ideal es que a las 24 semanas se realice una prueba de tolerancia oral a la glucosa en 3 tiempos, es decir, en ayunas, 1 hora después de haber tenido una carga de glucosa de 75 gramos y a las 2 horas de haber tenido la carga de 75 gramos. Entonces, lo ideal es que se utilice la forma correcta de pesquisar diabetes gestacional, es que se utilice una prueba de tolerancia oral a la glucosa. No es correcto diagnosticar diabetes gestacional con una glicemia en ayunas solamente, sino que cuando el médico ginecólogo ve por primera vez una glicemia por encima de 92 en ayunas, pues debe de enviar a la paciente a que se realice una prueba de tolerancia oral a la glucosa. En caso de que la paciente tenga niveles de glicemias normales a las 24 semanas, de todas formas debe mandársela a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Este debe de ser un análisis rutinario en esta semana de gestación, debido a que la diabetes gestacional no debemos esperar a que se manifieste, sino que más bien ella debe buscarse en la paciente. Existen diferentes criterios dependiendo la asociación de diabetes que haya hecho ciertos estudios o que haya hecho ciertas guías de manejo. La Asociación Americana de Diabetes tiene un criterio, la Asociación Latinoamericana de Diabetes tiene un criterio, la Federación Internacional de Diabetes tiene otro criterio. Es decir, que va a variar dependiendo del grupo en estudio que se encargue de gestionar dicha asociación. En este video vamos a hablar de los criterios de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en específico que es el utilizado en mi país y debe ser utilizado en Latinoamérica. En una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, pues vamos a tomar en cuenta la glicemia en ayunas como un criterio de diagnóstico. Glicemia en ayunas por encima de 92 nos va a dar diagnóstico de diabetes gestacional. Glicemias 1 hora después de la carga de 75 gramos de glucosa por encima de 180 nos va a dar diagnóstico de glicemia de diabetes gestacional. Y una glicemia 2 horas después de la carga de 75 gramos de glucosa por encima de 153 también nos va a dar diagnóstico. Uno de estos parámetros que esté alterado es un diagnóstico seguro de diabetes gestacional y no deben hacerse otras pruebas o otras pesquisas según la Asociación Latinoamericana de Diabetes.
Ahora bien, ¿cómo se trata la diabetes gestacional? El primer escalón de tratamiento de la diabetes gestacional es la dieta y el ejercicio. Debe recomendarse a la paciente o a la mujer embarazada con este diagnóstico que haga ejercicios de bajo impacto, como nadar, yoga, ejercicios cardiovasculares que no tengan saltos o que sean muy exigentes. Estos son ideales y en un tiempo mínimo de 30 minutos. Y la dieta es importante que se lleve a cabo dependiendo de si la paciente está en sobrepeso u obesidad o si está en normopeso. Debemos aclarar que durante el embarazo no se baja de peso. No es ideal que la paciente, si es obesa, baje su peso porque tiene una condición de diabetes gestacional. Ahora bien, hay cantidades de calorías indicadas dependiendo del índice de masa corporal de la paciente. Una mujer embarazada con diabetes gestacional no debe consumir más de 25 kilocalorías por kilogramo de peso si su índice de masa corporal es normal. En el caso de las mujeres con un índice de masa corporal en sobrepeso u obesidad, este conteo de calorías no debe ser mayor de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso dentro del total en su dieta diaria. Se ha demostrado que una dieta baja en carbohidratos va a mantener un mejor perfil de glucemias. Es decir, una dieta que no sea tan alta en carbohidratos, más bien un poco alta en proteína o alta en proteína y baja en carbohidratos, pues va a proporcionar un mejor control de niveles de azúcar en sangre y pues un mejor perfil en todo el embarazo. Deben evitarse carbohidratos simples, procesados, como los azúcares, los jugos, las cosas dulces o los dulces, bollerías, ese tipo de alimentos, y más bien guiarse en el método del plato. Voy a dejar este video, que fue el video anterior, donde explico cómo debe de estar conformado el plato ideal. Si a las 2 semanas de haber iniciado con dieta y ejercicio, la mujer embarazada que vive con diabetes gestacional o que tiene diabetes gestacional no ha logrado metas de control, lo ideal es que se inicie el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico solamente hay 2 medicamentos que se deben utilizar o que se pueden utilizar. En primer lugar está la metformina, la cual es ideal para pacientes que no tengan niveles de glicemia muy elevados. Y para esas pacientes que han utilizado metformina desde antes del embarazo, ya sea por ovario poliquístico o por resistencia a la insulina. También está la insulina como tal, la cual se utiliza en pacientes que sean obesas, que tengan glicemias muy elevadas, en ayunas o después de haber comido. Y dentro de las insulinas se pueden utilizar tanto insulinas humanas como insulinas análogas. Dentro de los análogos recomendados está la insulina D-temir y la insulina aspártica. Las demás insulinas análogas aún no han sido aprobadas para el manejo de diabetes gestacional. Dentro de las insulinas humanas podemos utilizar NPH e insulina cristalina. Lo ideal es que se utilicen análogos de insulina porque esos van a proporcionar una mayor seguridad frente a las hipoglucemias y un mejor perfil glucémico durante todo el día de la paciente. Pero en casos, ya sea porque por razones socioeconómicas no se puede utilizar un análogo de insulina, también se podría prescribir la insulina humana, ya que esta está indicada y no va a representar ningún peligro para el feto ni para la madre. Lo que va a determinar qué tratamiento se debe utilizar y si se debe intensificar o no el tratamiento es el automonitoreo de la glucosa que debe hacer la madre o que debe hacer la mujer embarazada de forma regular. Lo ideal es que se haga glicemias en varios tiempos, en ayunas y postprandiales, donde se pueda visualizar los niveles de glucemia tanto en ayunas como después de haber ingerido alimentos. Mínimo 3 veces al día y máximo 7 veces al día. Todo va a depender del nivel de descontrol glucémico que tenga la paciente y del nivel socioeconómico. En muchos países de Latinoamérica, como en el caso de mi país, que es República Dominicana, no contamos con glucómetros de forma o a nivel público donde
las pacientes de escasos recursos puedan tener acceso a él. Muchos de estos glucómetros son costeados por la misma paciente, al igual que las tirillas que se utilizan, las tirillas reactivas, y tienen un alto costo. Entonces, va a depender del nivel socioeconómico de la paciente, del nivel también de descontrol de la misma, donde se van a colocar la frecuencia de glicemias. A muchas pacientes se le pueden colocar, cuando hay un nivel socioeconómico elevado, glucómetros avanzados o dispositivos avanzados con sensores, donde ella pueda tener un mejor control de glicemia sin necesidad de pincharse. Y en el caso de las pacientes con menores recursos económicos, pues se colocan los glucómetros convencionales en menor cantidad de pinchazos al día. En esos casos pueden ser 3 pinchazos al día, 1 en ayunas y los demás antes de cada comida, antes del almuerzo y antes de la cena. Los niveles metas de control son en ayunas por debajo de 95 y postprandial a las 2 horas después de haber ingerido alimentos por debajo de 140. Ojo, en el monitoreo total de la paciente, el 80% de las glicemias deben de estar controladas para que podamos hablar de control en diabetes gestacional. Una diabetes gestacional mal controlada puede traer complicaciones tanto al feto y a la madre. Dentro de las complicaciones fetales vamos a encontrar la fetopatía diabética, la cual puede terminar en un óbito o simplemente que el bebé muera dentro de la panza de la madre, dentro de la madre. Esta va a tener consecuencias en el bebé de hepatopatía, enfermedades cardiovasculares desde antes del nacimiento y por lo tanto puede desencadenar la muerte del producto. También están las restricciones de crecimiento, donde el bebé no crece de forma óptima dentro de la madre y está pequeño para su edad gestacional. Esto trae a la larga comorbilidades al momento del nacimiento, con dificultades taquipneas, entre otras cosas que pueden hacer que el bebé necesite de cuidados intensivos al momento de su nacimiento. O por el contrario, también están las macrosomías fetales, donde el producto es muy grande o sobrepasa las 8 libras en cuanto a su peso, lo cual también va a traer complicaciones después del nacimiento, como son hipoglucemias en el recién nacido, que son de las principales complicaciones que esto va a presentar, y taquipneas. Dentro de las complicaciones en la madre, debido a una diabetes gestacional mal controlada, está la diabetes tipo 2. Y es que hay una alta probabilidad de que en esas pacientes que mantienen niveles de glicemias elevados durante el embarazo, de que tengan diabetes tipo 2 a futuro, o que simplemente el estado de diabetes gestacional no sea un estado de diabetes transitorio, sino que después de dar a luz, pues la misma paciente se quede con diabetes tipo 2 y no se pueda revertir el cuadro. De igual forma, hay mayor riesgo de preeclampsia en esas mujeres con diabetes gestacional, es decir, que los niveles de tensión arterial sean más elevados de lo ideal. Entonces, esto trae mayor comorbilidad en el embarazo y hace que el embarazo sea de mayor riesgo. Una vez el embarazo haya terminado y gracias a Dios todo haya salido bien, pues lo ideal es que la mujer se reclasifique y se haga una curva de tolerancia oral a la glucosa nueva vez de 75 gramos para establecer si esta es diabética tipo 2 o no es diabética tipo 2 y ya la condición se revirtió o fue simplemente transitoria durante el embarazo. Esta prueba se va a hacer desde la semana 6 a la semana 8, después de que el bebé haya nacido. Quiero que sepas que si estás embarazada y te diagnosticaron con diabetes gestacional, que puedes tener un embarazo totalmente controlado y donde no haya ningún tipo de complicaciones tanto para ti como para el bebé. Todo va a depender de tu control de glicemias y de que hagas una debida utilización de los alimentos, del ejercicio y del tratamiento establecido por tu médico. Si quieres seguir aprendiendo sobre diabetes, te invito a que te quedes en mi canal, a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y le des like a este video. Recuerda que con diabetes se vive y se vive bien.